Hoy, en 678, un año sin candela. Los medios hegemónicos ahora protegen a la bonaerense de llamativa impericia. Se cumple un aniversario, ¿no?, del caso Candela. Las investigaciones han fracasado, se han cometido todo tipo de irregularidades. El caso sigue impune, no hay detenidos y quedaron al descubierto complicidades policiales. Hay un fiscal nuevo en la causa después de 8 detenciones con prisiones preventivas y una investigación armada por la policía con líneas bajadas del Ministerio de Seguridad para que este hecho no roce a los intereses de la provincia de Buenos Aires. Se armó una causa en contra de 8 personas inocentes. Este hecho se produjo un mes antes de las elecciones para gobernador acá en la provincia de Buenos Aires. Acá se necesitaba aparentar tener una justicia rápida y una policía eficiente. Vos fíjate que después de los 9 días que estuvo Candela secuestrada, aparece muerta y al día siguiente ya tenían los 8 personas detenidas con distintos roles. O sea, es imposible tener todo eso cuando al día anterior no se sabía quién la había secuestrado. Con más de 12 testigos de identidad reservada, truchos, armados, delincuentes, apretados por la policía para que declaren lo que ellos querían. Bueno, el fin era ese, que la provincia estaba segura, que teníamos una justicia rápida, una policía eficiente y que no se destape, obviamente, con la investigación seria que se tenía que haber llevado a cabo, se iba a tapar una olla tan grande que perjudicaba a los intereses de la provincia. La Nación y Aguinis justificaron al nazismo. La DAIA, ADEPA, la CIP, FOPEA, etc. aún no condenaron. Diario La Nación por Marcos Aguinis. El veneno de la épica kirchnerista. Las fuerzas paramilitares de Milagro Sala provocaron analogías con las juventudes hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras. Los actuales paramilitares kirchneristas y la Cámpora y el Evita y Tupac Amaru y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse poderosos o meter la mano en los bienes de la nación. La gran noticia del día. No para Mañeto. Diputados vota la expropiación de Chicone. De la Sota, el Hood Robin. De la Sota es el Hood Robin cordobés. Abal Medina calificó al gobernador de Córdoba como el Robin Hood, pero al revés del sistema jubilatorio, por sus pretensiones de renunciar al pacto fiscal para darle más a los que más tienen. Pretende apropiarse de los recursos de los jubilados, dijo el jefe de gabinete. Es importante la responsabilidad a la hora de la administración, porque es muy fácil pedirle a la nación que te financie y que te financie derechos que son distintos a los derechos del resto de los argentinos. Es más fácil pedirle dame plata para financiar jubilaciones casi de privilegios a costa de todos los argentinos. Me parece que hay que poner equilibrios y es una sociedad que ha entendido que no hay lugar para los privilegios, hay lugar para más inclusión, para más posibilidades para todos los argentinos. El 0800 persecutorio del macrismo. A mí lo que me asombra son los pibes de la secundaria, pese a que algunos quieren ponerles un 0800, pero la verdad que me asombran porque, Dios mío, ¿por qué no ponen un 0800 para denunciar a los que venden paco o droga en la puerta de los colegios? ¿Qué más maravilloso que saber que los pibes están haciendo política? Al contrario, yo me quedo tranquila, en realidad uno se quedaría intranquila si no sabe dónde están o están haciendo otra cosa, pero si están haciendo política, que se queden tranquilos, que están haciendo política primero en democracia, levantando los ideales de participación, del ir a votar libremente, de formar agrupaciones, centro de estudiantes, donde ir a votar. El macrismo quiere acallar a la prensa que no puede controlar. ADEPA y la CIP, ni mu. Declaraciones de la diputada del PRO, Laura Alonso. Cuando Macri sea presidente no existirán ni la Cámpora, ni Batallón Militante, ni 678. Y la AFIP y la CIDE no se ocuparán de apretar a los que piensan distinto, afirmó la legisladora macrista a través de un comunicado. Contra la violencia familiar. El objetivo es sancionar
a quienes en el ámbito de la familia, del grupo familiar, avasallan o lesionan la integridad física, psíquica, sexual, económica, la educación, la salud o la seguridad personal de cualquiera de los miembros de una familia. El objetivo es este que nos persigue a nosotros. Nos visita hoy el senador Aníbal Fernández. Los debates en 678. Van der Koy de Clarín versus Caballero de Tiempo. Roberto aceptó, pero lamentablemente Eduardo no. Invitamos entonces a Julio Blanc o Ricardo Kirschbaum. ¿Aceptará alguno? Y miren el debate que estamos armando. Varone, la nata. La nata, Varone. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, quiten la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras esté. Otro día de fabulosas noticias. Uno, trasplante de corazón. En Florencio Varela, en el Hospital Néstor Kirchner, se realizó el primer trasplante de corazón. Muchas gracias por todo. Estoy muy agradecido de todo lo que han hecho por mí. Estoy muy conforme. 2, Darío con una ex tanqueta. ¿Te haces con la sangre cuando ves los diarios? Sí. A ver, es un momento bárbaro, es muy buen momento. Me parece que estamos viviendo un momento inmejorable. Y cuando se aplique en su totalidad la ley de medios va a ser mejor. Incluso para la oposición va a ser mejor, me parece. Va a ser mejor para todo. Hace un par de años era muy difícil darnos cuenta de esto, o nos costaba más. Estábamos más acostumbrados a comer la comida que nos servían. Ahora vemos lo que cocinan, ahora los vemos cocinar lo que nos van a traer. Entonces ya no como cualquier cosa. 3. ¿Todavía no fuiste a Tecnópolis? Justo antes de irme, hace un año, yo fui a ver algo de lo cual se hablaba mucho en este canal, pero noté que nada casi, poco o nada en los otros canales, en los otros medios, Tecnópolis. Y fue algo que fui a ver y me sorprendió lo bien organizado que estaba y fue impresionante. Y yo he ido a cosas parecidas, exposiciones parecidas en otros países y está muy bien, muy bien. ¡Baila! 678. Y florece ante la inminencia del mes de la primavera. Por primera vez en Argentina, Ballet Estatal de San Petersburgo sobre hielo. 6, 7 y 8 de septiembre. 6, 7 y 8 de septiembre. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezca un pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Epa, ¿cómo está ese bombo? Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? ¿Todos bien? Me alegra mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa Aníbal Fernández. Hola, Aníbal, ¿cómo le va? Aníbal es senador por la provincia, senador nacional por la provincia de Buenos Aires y también fue jefe de gabinete del gobierno nacional. Muchas gracias por venir, Aníbal. Vamos al primer informe del día, tiene que ver con lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó, por lo menos en general, el proyecto de ley con la expropiación de la empresa Chicone. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Diputados vota la expropiación de Chicone. Ya que no saben. Las mentiras de Clarín. Desde hace varios meses, el monopolio opositor y sus afines, quizás con el objetivo de manejar vía Volt la impresión de billetes, intentan desprestigiar al vicepresidente de la Nación en base a las vaguedades de una mujer despechada y ninguna prueba. Mientras tanto, apañan y patrocinan al jefe de gobierno Macri, cuya situación jurídica es la de
procesado. Esta fue la noticia con la cual abrió el programa de La Nata. El primer día del programa de radio abre con esta, que es una investigación de Viñarsky. Me acuerdo cuando la entrevista a esta mujer, sí, a Muñoz, dice, hola Nico, ¿cómo estás? Así empezó la charla. Está en línea de teléfono la esposa de Van der Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo te va? Nicolás Viñarsky, soy, ¿cómo andas? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Pudo aportar datos sobre lo que tiene específicamente que ver con la empresa Chicone Calcográfica? Yo el tema de Chicone no lo sabía, me enteré por los diarios. Yo leí esta noticia en Clarín, Lo de Chicone fue posterior a nuestra separación y yo realmente no lo sabía, me enteré por los diarios. Cierra el círculo de la instalación de agenda, mentiras y campañas de desprestigio que realiza la verdadera cadena nacional, que hoy Clarín Digital en título central pone lo siguiente. Diario Clarín. De mafioso a zángano, los apodos que se ganó Vudú. Hoy hubo sesión en diputados y el canal de Clarín solo reprodujo discursos de opositores, a pesar de tener el gobierno mayoría consagrada por más del 54% de los votos. Y ya que TN se la pasó todo el día mostrando voces opositoras, veamos la destacada actuación del diputado Oscar Aguad en defensa de Clarín, La Nación y Volt. Yo creo en el pluralismo, señora presidenta, y en la plena vigencia de la libertad de expresión. Leo Clarín, leo Nación y defiendo a sus periodistas porque dicen lo que el gobierno no quiere escuchar. Y los voy a seguir defendiendo. Esa es la libertad de expresión. Bueno, muy bien. A ver, senador. Dicen lo que el gobierno no quiere escuchar, ¿no? Aunque sea mentira, faltó que diga, ¿no? Porque en definitiva... La verdad que estamos en una situación con el tema de Chicone que es un poquitito más complicada, que yo conocía porque como jefe de gabinete, y perdón por la autorreferencia, ya venía bárbaro, la estudié y me dediqué a estudiar en estos días como para tratar de revisarla y un pantallazo más o menos donde nos encontramos. La Casa de la Moneda nace en 1875, imprime por primera vez billete en 1997, en 1835, cuando el Banco Central, que era de los ingleses, fruto del pacto Roca-Runciman, se hace el primer billete prensado con los grabados hechos en Inglaterra como corresponde. En el 77 se hace Sociedad del Estado. Bueno, en definitiva, la mayoría de los gobiernos fueron muy de hacerla crecer a la Casa de la Moneda. Juan Perón la pone en el primer plan quinquenal y contrata una firma italiana para desarrollarla, ayornarla y proyectarla a la Casa de la Moneda. Tiene 3 puntos muy claves del intento de desmantelamiento de la Casa de la Moneda para pasar a negocios particulares. El primero sucede con el gobierno de la Alianza. Yo le dije todo esto en el recinto. Toman a 2 personas, uno se llama Gómez, Marcelo Gómez, era gerente de programación de Volt, lo toman como gerente general de la Casa de la Moneda, y el otro se llama Ricardo González, que también trabajaba en Volt y pasó a ser gerente de compras de la Casa de la Moneda. Mi abuela hubiese dicho, pusieron al zorro a cuidar el gallinero. Lo metieron adentro y estos tipos, lo primero que hicieron, una de las primeras cosas que hacen es una UTE para trabajar sobre el censo del 2001. La Casa de la Moneda, por su estatuto, no puede trabajar sobre el censo. Sin embargo, la metieron con fuerza y ellos hacen la UTE con Volt, que ni siquiera sin licitación ni nada. En aquel momento la Oficina Anticorrupción lo cuestionó la CIGEM, se importó nada, vamos adelante con el tema. Se ganaron unos mangos con ese tema, pero a mediados del 2001... llamativamente, sobre un buen trabajo, con muy buena planta permanente y no sé qué cosa, los 2 se van. En el caso de Gómez, que era gerente general de la Casa de Moneda, tardó un poquito en volver a Volt. En el año 2004 vuelve como gerente de programación. Pero en el caso de González, de Ricardo González, inmediatamente vuelve a ser gerente de planificación de Volt, sin ningún tipo de vergüenza. Por lo cual todo lo que hicieron fue programar el esquema de la Casa de la Moneda para que funcionara para Volt. Porque a partir de ahí la Casa de la Moneda no nunca más una licitación. Nunca más,
se encargaron de dejar adentro la gente que les pasara la alcahuetería, porque siempre la Casa de la Moneda perdía por centavos, y entre eso, lo que hasta el 2003 había hecho la Casa de la Moneda, como eran los padrones electorales, se fueron perdiendo en mano de Volt. 2005, 2007, 2009. En el 2009 es el colmo de la desvergüenza, porque pierde la Casa de la Moneda por centavos nuevamente, alguno que le pasaba la alcahuetería de lo que se estaba cotizando, y gana Volt, pero Volt no llega a hacer 18 millones de impresiones. ¿Y a quién contrata para cumplir con ese trabajo? A la Casa de la Moneda. Una de las la primer gran desfachatez en la búsqueda de un negocio para pasárselo a un privado fue en cabeza del gobierno de la Alianza. El segundo es en el gobierno del doctor Duhalde. Se dicta el decreto 777 del 2003, hago un reconocimiento por honestidad intelectual, yo firmé ese decreto para abrirle las posibilidades mayores a la Casa de la Moneda, cosa que todos entendíamos que estaba. Pero esa es una modificación en un artículo que dice: la Casa de la Moneda proveerá los billetes que requiera, dice el Banco Central, y en vez de decir requiera, ponen le requiera para hacerla competir con el resto. Nunca va a ganar, y las condiciones se dan a pérdida. De lo que ganaba antes por otros rubros, el 63% de sus ingresos, pasó a ganar el 18%. Perder plata por los cuatro costados. Y la tercer gran objetivo de desmantelamiento corrió por cuenta de Martín Redrados como presidente del Banco Central, donde empezó a pedir un nivel de ingreso de billetes limitadísimo, que conspiraba contra la Casa de la Moneda, que los tenía a un costo bajísimo, $57 el millar, que era prácticamente menor que los costos reales que tenía, y eso empieza a fundirla la Casa de la Moneda. Él pide, mientras toda su gestión, un promedio de 440 millones de billetes año. Para que tengamos una idea, el Comité de Medios de Pago del Banco Central ha pedido para el año 2012 1.600 millones de billetes. Ergo, no tenían condiciones. Y lo que es más, Masucci y el grupo que estaba conduciendo la Casa de la Moneda antes de que llegara Katia Daura a la presidencia, laburaban todos para el mismo sistema. Entonces, una de las líneas de producción la empezaron a desmantelar y a canibalizar, a sacarle piezas, a sacarle cosas. Cuando se buscó intentar hacer como que se quería recomponer una licitación sin soporte presupuestario, 148 millones de francos suizos, hasta las obras civiles se habían cotizado en francos suizos. Esa se la paramos entre Vudú y yo, era una locura lo que se pretendía hacer, y ahí figuraba la recomposición de esta máquina que habían parado, esta línea de producción que habían parado, que costaría recuperarla 4.800.000 francos suizos. Las máquinas, la producción consta de 5 etapas. La primera, que es la que se conoce como simultán, si ustedes agarran el billete, por ejemplo el de 50 pesos, arriba a la derecha hay una suerte de velita de anverso y reverso, o en el billete de 10 pesos una guardapampa de anverso y reverso. En los billetes argentinos están los dos, anverso y reverso. En el dólar o en el euro está en una sola de las caras. Bueno, la simultánea hace esa primera parte, la segunda y tercera parte lo hace la calcográfica, que es la que da la rugosidad al billete, la cuarta es la numerota que numera, y la quinta es la catpack, que es la que corta y embolsa. Esa se volvió a armar por personal de la Casa de la Moneda con la actual administración con un costo menor de los $100.000, cuando iba a costar 4.800.000 francos suizos. La desproporción que se hizo para romperla fue fenomenal. Entonces, cuando vemos que tenemos un nivel de requisitoria por parte del Banco Central de semejante nivel de billetes, primero que la Carta Orgánica del Banco Central es muy gráfica en su artículo 30 respecto de que es la Casa de la Moneda la que le tiene que pedir los billetes. Y la Casa de la Moneda en su estatuto es muy gráfica en su artículo 3 que dice yo hago los billetes para el Banco Central. Pero en su artículo 2, inciso W, dice el estatuto de la Casa de la Moneda que si no se basta por sí sola para producir los billetes que necesita o que requiere el Comité de Medio de Pago, tiene que salir a buscarlo afuera. Y hacen un acta con el Comité de Medio de Pago del Banco Central que dice 3 cosas. 1, hagamos un convenio marco a ver cómo nos entendemos. 2, busque en los que se han asociado internacionalmente con nosotros a ver si podemos encontrar a alguien que nos ayude pagándolo en una UTE para hacer los billetes que necesitamos. 3, si no lo encuentra afuera, busque adentro. En alguno de los 3 lugares vamos a encontrar. La realidad es que afuera, la Casa de la Moneda de Brasil, que ya nos había hecho billetes, estaba colmada de trabajo. La Casa de Chile, que estaba prácticamente desguazada, muy poquitos trabajos, hizo billetes de 2 pesos para la Argentina. En Europa no nos dan a nosotros como la modalidad de contrato que hace la Casa de la Moneda, que es la de capacidad instalada productiva. Nos metemos con nuestra gente y fabricamos nosotros, fiscalizamos nosotros y controlamos el producto nosotros, no los permite. Con lo cual había que venir al mercado interno. Se busca por las licitaciones del Banco Central quiénes son los que se cotizaron siempre, y hay 2 firmas.
Chicone y Volt. Pero cuando uno mira los papeles, va mirando para adelante en el expediente, se da cuenta que Chicone y Volt, los dos confluyen siempre en el mismo punto. Las máquinas son de la Compañía de Valores Sudamericana, Chicone, lo que acaba de expropiarse. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si tenemos que producir semejante nivel de billetes, porque si no, no podemos funcionar. Es lo que dice el Comité de Medios de Pago del Banco Central. Si la Casa de la Moneda, con todo recuperado, nos produce 800 millones de billetes año, tenemos que ir casi por 800 millones de billetes más. Tenemos que buscar alternativas. ¿Quiénes son en este caso? La Compañía de Valores Sudamericana, aunque estuviera concursada, Entonces esto fue lo que se hizo, contratarlo, entra todo el personal de la Casa de la Moneda, mira, controla, fiscaliza y se garantiza que el producto sea el que corresponde y es el que fabrica para la Argentina. Bueno, ¿qué sentido tenía que siguiera estando una empresa de esta característica que le debe más de 250 millones de pesos a la AFIP? Nosotros quisimos pedirle al juez que nos diera por el crackdown el manejo al Estado. Nunca nos dio bolilla. Llegó un momento que la propia Casa de la Moneda, después de 172 juicios, que la AFIP, después de 172 juicios y una determinación de oficio, le pide la quiebra. Le pidió la quiebra a 531 casos, de los cuales 351 pidieron que se levantara y pagaban. Este es uno de los casos, Chicone. Consiguió que sus socios, así dice la nota que le presentó a la AFIP, que sus socios pongan plata para levantar esa quiebra. Entonces se presentó para que nosotros lo tomáramos. Hizo la AFIP, conforme dice el artículo 32 de la Ley de Procedimientos Tributarios, un plan de pago, no una moratoria, porque la moratoria vuela intereses, vuela multas, vuela accesorios, un plan de pagos, y ese plan de pago se pagaron 5 cuotas, de las cuales ya se cobraron 7 millones de pesos. Así todos, y de un segundo plan de facilidades desde el 2011 hasta la fecha, se cobraron otros 3 millones de pesos. Esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué sentido tiene entonces dejar que la empresa siga funcionando como está, con 1.000 millones de líos? Y un datito importante, cuando dicen, el Estado no dice quiénes son los dueños, ¿y cómo lo va a conocer? Porque uno conoce en la expresión de persona jurídica que dependió alguna vez de mí, cuando uno constituye la sociedad, se presenta la escritura que dice cómo está compuesto el capital accionario, pero al día siguiente se hace un acta nueva, yo como me entero. No es un libro que sea pasible de ser visto por una inspección rutinaria de la inspección de jurídica. Una empresa familiar, digamos, en un momento Chicone era una empresa familiar, era una imprenta grande. Pero la justicia podía haber entrado perfectamente. Podría haber entrado, pedir los libros de acciones y ver quiénes son sus accionistas. Es tan simple como la explicación. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo. ¿Y frente a la expropiación, senador? La expropiación es muy simple. Artículo 17 de nuestra Constitución, desde 1853, dice que uno puede expropiar, que los bienes son de propiedad privada y que son inviolables, pero que uno puede expropiar un bien, primero declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte del Congreso. Situación que se acaba de mencionar, hecha en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados. Segundo, dice que se indemnice, se perfecciona la expropiación cuando se indemnice. ¿Y cómo se hace para indemnizar? Y bueno, tiene que entrar el Tribunal de Tasaciones, conforme dice la Ley 21.499, que es la Ley de Expropiaciones, a tasarlo. Define cuánto es lo que debe y sobre eso después se netea con la plata que le deben al Estado a todos los argentinos y sobre eso se fijará cuánto es lo que corresponde. La realidad que no debemos nada, me parece que nos deben más a nosotros que otra cosa. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? A ver. No, yo una pregunta. Sí. Con respecto, usted decía que bueno, hasta el 2009 continuó este proceso de intento de desmantelamiento de la Casa de la Moneda. Conspirar contra la Casa de la Moneda. Bueno, habían pasado ya 6 años de gobierno kirchnerista, digamos. Sí, claro, cruzó todos los gobiernos y yo en esto no... No, pero por eso, ¿por qué se tardó tanto porque no lo ve uno eso. En poder meter mano en una cosa semejante? Todos los balances desde el principio fueron firmados y analizados por la propia Auditoría General de la Nación. Nada mostraba que estábamos en presencia de semejante cosa. Cuando uno empieza a verlo, sobre todo cuando Mercedes Marcó del Pont entra al Banco Central y se da cuenta que el nivel de requisitoria de billetes era exiguo respecto de la necesidad de los argentinos, uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas. Más el decreto 777 que yo firmé y del cual no tengo por qué arrepentirme, porque en aquel momento las explicaciones que le daban eran más que satisfactorias respecto de defender a la Casa de la Moneda. No resultó ser así, más la jugadita que hizo Volt para meter su gente adentro y conocer cómo era la operación de la Casa de la Moneda mostraba a todas luces que lo que se buscaba era romperla para que definitivamente el Estado tuviera que recurrir a un tercero. La verdad es que nuestra Constitución dice que el Congreso de la Nación es el que tiene la responsabilidad de la emisión de billetes y el Congreso dicta una ley creando el Banco Central que le da en su artículo 30 la responsabilidad de decir cómo se tienen que hacer y a la Casa de la Moneda la responsabilidad de tener que producirlo. Entonces volvimos a esa situación, a la situación real, autonomía absoluta. Esto se llama soberanía absoluta por parte del Estado de la fabricación de su papel moneda.
Cambiamos de tema, ¿les parece? Pasamos a bueno, lo que pasó en el día de ayer, porque la presidenta criticó el 0800 que habilitó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar a la cámpora en las escuelas. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. El 0800 persecutorio del macrismo. La actividad política en las escuelas, ¿no? Es una cosa muy discutible. La presidenta no puede ignorar lo que ocurrió en los regímenes musolinianos y hitlerianos. La presidenta no puede ignorar lo que ocurrió en los regímenes musolinianos y hitlerianos con el adoctrinamiento justamente en las escuelas de los chicos. La cámpora realiza seminarios, talleres políticos en escuelas de chicos primarios. La cámpora está haciendo trabajo político en escuelas primarias y secundarias de todo el país. Talleres políticos que la cámpora hace en escuelas públicas. La cámpora hace política en las escuelas. La cámpora en las escuelas. Yo creo que es, animémonos, vayamos todos, tomemos las escuelas, todos los maestros no nos van a decir nada, pintamos un rato y otro rato ponemos la bandera. Me parecen actos sencillamente despreciables. Impresionante, ¿eh? El macrismo y sus boletines oficiales, amparándose en la posición dominante, siguen mintiendo sin aclarar sus contradicciones. Quieren hacer una tarea solidaria en las escuelas de ciudad, bienvenido. De hecho, tenemos diálogo con los centros de estudiantes, y los centros de estudiantes han participado en actividades, han pintado escuelas, pero nunca con simbología. Otro compromiso cumplido, en este caso, gran trabajo de los jóvenes. Otra escuela más para pintarla, está quedando lindísima. Han pintado escuelas, pero nunca con simbología. Al 0800 persecutorio del macrismo, ayer se refirió la presidenta. A mí lo que me asombra son los pibes de la secundaria, pese a que algunos quieren ponerles un 0800, pero la verdad que me asombran porque, Dios mío, ¿por qué no ponen un 0800 para denunciar a los que venden paco o droga en la puerta de los colegios? ¿Qué más maravilloso que saber que los pibes están haciendo política? Al contrario, yo me quedo tranquila, en realidad uno se quedaría intranquila si uno sabe dónde están o están haciendo otra cosa, pero si están haciendo política, que se queden tranquilos, que están haciendo política primero en democracia. Levantando los ideales de participación, del ir a votar libremente, de formar agrupaciones, centro de estudiantes donde ir a votar. Yo no sé por qué en algunos sectores ese miedo a la juventud. ¿Será porque no nos pueden comprar, porque no nos pueden desviar? ¿Por qué será? No sé. Estuve tentada de llamar al número. Tuve el fin de semana, porque leí un reportaje, leí un artículo en un diario, en página fue, ¿no? Y transcribe un diálogo con el desopilante. Diario Página 12 por Werner Pertot. Diálogo con el operador del 0800 del macrismo. En el PRO te escuchan. Este diario se comunicó con el 0800-444-2400, el número que habilitó la gestión PRO para denunciar intromisión política en las escuelas. Hola, buenos días. Hola, ¿este es el número para denunciar a la cámpora? Aquí puede dejar una queja sobre un establecimiento educativo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Hace falta que deje mi nombre? No, señor. ¿Por qué establecimiento se comunica? ¿Es decir que la denuncia puede ser anónima? Sí. ¿Cuál es el establecimiento sobre el que desea dejar una queja? En este número, ¿puedo dejar denuncias solo sobre la cámpora o puede ser sobre otras agrupaciones políticas también? Sobre la queja que tenga en un establecimiento. Pero, por ejemplo, si le digo que hay un grupo que milita, no sé, en el Partido Obrero, ¿me toman la denuncia acá? Sí, se va a dejar registrado la queja que usted tenga. Ajá. ¿Y si le proveo un listado de chicos con sus domicilios y dónde militan, también toman los datos aquí? No, señor. Yo tomo la queja que usted tiene y sobre eso dejo el registro y no necesito datos específicos. ¿Qué medidas se toman a partir de la denuncia que se hace? No sabría decirle. Yo simplemente tomo la queja. Esa es mi función. Muchas gracias. Yo digo, ¿y si llamo al 0800? Pero digo, Cristina, estaba tranquila en Calafate, ¿para qué amargarte el fin de semana? Con todos los problemas que hay, la presidenta ocupándose del 0800.
Pero el macrismo y sus medios siguen siendo firmes militantes de la mentira. La última de Bullrich confunde intencionalmente al Eternauta con el Nestornauta, y hasta el informe del canal que patrocina al PRO lo desmiente. Acá no hay una persecución política, nosotros queremos militancia. Lo que nosotros denunciamos es que se están usando fondos públicos para talleres en el horario escolar, que reemplazan una hora de geografía por una hora en donde se juega al Nestornauta con una clara referencia partidaria en horario escolar, que no es lo correcto. Sin disimulos, la Cámpora bajó su línea y se presentó otra vez como fuerza ejecutora del proyecto para llegar a los chicos de todo el país, con un juego basado en la historia de El Eternauta. Por una hora en donde se juega al Nestornauta. Un juego basado en la historia de El Eternauta. El Eternauta hoy aterra a Clarín y a Macri, pero hace unos años no tanto, ¿eh? Yo estaba leyendo que muy poco tiempo antes de que ustedes implementaran este programa, que repetimos tiene que ver con el Eternauta, en las escuelas de la ciudad, cuando estaba ministro Narodowski, se repartía el Eternauta y lo donó Clarín. Sí. Twitter de Mariano Narodowski, exministro de Educación del PRO. Así es, en 2009 distribuí el Eternauta a los alumnos de quinto año por un aporte de la Fundación Noble, Clarín. Formidable, el Eternauta es una obra espectacular desde todo punto de vista, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista literario. El héroe no es nunca individual, el héroe es colectivo, el héroe es entre todos. Tenemos que poco sacarnos de la Argentina la idea de que alguien nos va a salvar mágicamente, porque eso no existe. Eso es lo que dice el Eternauta, que es entre todos que podemos construir una respuesta. Con lo cual, fuera de esta mentira y de esta pátina que le dan los que tienen intención de darle la pátina, están impugnando el Eternauta. Porque del Nestornauta esto no tiene nada que ver. No, y justamente eso lo hicieron el Día de la Democracia. Twitter de Mariano Narodowski. El Eternauta, gran obra y fenomenal para la formación de un adolescente. En 2009 distribuí miles de ejemplares por el Día de la Democracia. Nos pareció que para el Día de la Democracia nada mejor que obsequiarles libros. El 10 de diciembre, aprovechando el Día de la Democracia, entregaron el Eternauta. Y ahora se quejan de esto. La verdad que es muy absurdo lo que está pasando. Por supuesto que quien consuma medios hegemónicos no podrá enterarse de estas contradicciones. Es que las mentiras y las tergiversadas formas tapan al fondo. Días antes de las elecciones porteñas 2011, un macrismo ávido de votos progresistas capitalinos precisaba reconocer la política educativa del kirchnerismo. Destaquemos un poco lo bueno, a dónde estamos parados. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a duda, ¿no? Muy bien, destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a duda, sí. Digamos, ese es uno de los grandes éxitos. Creo que se ha incluido mucho, se han construido 1.700 escuelas, va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero se han construido 1.700 escuelas. ¿Termina votando? Nos va a votar. Bueno, muy bien. A ver, senador, ¿qué es lo que está produciendo esto? ¿Qué tipo de temores es lo que está produciendo? Lo primero que uno siente es, se queda medio desconcertado ante tanta inoperancia, por tanto desconcierto que tienen ellos mismos. Los que hablan del Eternauta no lo han leído, ponen cara de serios y lo citan. Nunca leyeron nada, son enormes burros eso. Y la verdad es que discutir de la política, que toda la vida... Yo recuerdo que en 1973, tercer año, la profesora Zanetti de Historia me regaló a mí Las fuerzas del derecho de las bestias. Era un libro escrito por Perón, en ese caso yo nunca oculté, mi segundo nombre es Domingo, yo expliqué siempre de dónde vengo y quién soy, y nunca me pareció que era una cosa que tuviera que ocultarse. ¿Por qué los chicos deben ocultarse? Y si les gusta la política y les gusta militar, ¿por qué ocultarse? ¿Y por qué no hablar de esa cosa que es mucho más comprometida y seria y responsable que un montón de otras conversaciones que son huecas o que pues tienen poco de formación? Si para hacer eso tienen que poner un 0800, madre de Dios.
están ¿Qué se hace perdidos. con esa información, con una información? Nada se puede hacer, absolutamente nada, porque primero que yo conozco, primero debo decir una cosa también por honestidad intelectual. Se aprobó eso siendo yo jefe de gabinete, el tema del Eternauta, pero me exime de explicaciones lo de Nardowski, que alguien de honestidad intelectual, que sí seguramente lo ha leído, dice una definición perfecta del Eternauta, sin poner a la par lo que significó el dolor de Oesterheld o de Elsa Oesterheld o de la familia Oesterheld. Me parece un espanto esto, que quieran macartear por un teléfono. Es tan idiota en sí mismo que la verdad que no tiene mucho para análisis eso. A ver, Dante. Sí, yo vinculaba en realidad esta acusación de militancia en la sala rosa, sala azul, ¿no? Con los monigotes de colores, así era el jardín de infantes en Córdoba. Lo vinculaba también con lo que fue la noticia acerca del batallón militante, lo que hoy aparecía como que el kirchnerismo quiere abrir los countries, sí, para que entre el vulgo ahí y arrase con todo. Hacer un asado en la puerta. Sí, con los parqués ahí esperando. Y no, pensaba que digamos, se está inaugurando una especie de nuevo género periodístico que es el periodismo mágico, digamos, que tiene mucho que ver con el realismo mágico, ¿no? de toda la literatura de mediados del siglo XX para acá. García Márquez, y Vargas Llosa, etcétera, que es esta cuestión de incluir elementos fantásticos en un relato de cotidianeidad y que no se explica a su vez por qué. Es decir, incluir todos estos elementos de militancia, etcétera, de incluir el miedo, ¿no? Y a su vez, me parece que, porque hay algo interesante justamente en el realismo mágico, que es el tema de cómo maneja la temporalidad. Si uno lee García Márquez, no sabes en qué tiempo estás y parecería que habría como tiempos paralelos. Y acá todo el tiempo se está jugando con volver a aquellos miedos, ¿no? De los años 70, ¿no? Cuando decíamos que Carrió comparaba la liberación de los presos políticos en Cámpora y lo compara con lo que pasa ahora. Los chicos de la Cámpora militando lo comparan con Mussolini, digamos. Parecería como que nada ha pasado en el medio, ¿no? Y que los tiempos se solapan y se confunden. ¿No? Me parece que es el batallón militante también dando vueltas. Claro. No, y además pareciera ser que se subsume la explicación, ¿no? El tema de fascismo, nazismo, que se utiliza con mucha facilidad, como si nadie se pudiera lo que es el fascismo y el nazismo, ¿no? Y inclusive lo de Aguinis es una vergüenza importante que semejante amanuense no haya tenido ni la crítica por parte de la comunidad ni la crítica por parte de los que dicen ser los guardianes de la libertad de expresión. Lo que ha dicho es una burrada. Justificar el nazismo de semejante manera y pretender comparar una agrupación social con semejante monstruosidad es una cosa pocas veces vista, ¿no? Y aparte me parece que el error está también en la definición de como si política o hacer política fuera algo malo. Yo cuando empecé a militar en política fue, gracias a Dios, en democracia, por la edad que tengo, y fue un momento por primera vez me sentí que estaba haciendo algo útil en mi vida, que era no lo hice en el peronismo, yo milité política en otro partido político, y por primera vez a los 14 años sentí que estaba haciendo algo útil con mi tiempo, que la idea era poder ayudar a otra persona, dar una mano, había unos jubilados, hacíamos cosas que tenían que ver con actividades culturales, con ir a pintar alguna pared, salir corriendo, cosas que me parece que es más, tiene que ver mucho más con la edad de un chico que por ahí que se quede encerrado. Yo prefiero que sea una enseñanza, un chico que pueda ayudar a alguien, que pueda ir a pintar la pared en un colegio, que pueda hacer cosas útiles a que se queden encerrados en sus casas. Denomina la política, pues, a ver, de alguna manera, tildar a la política como si fuera alguna mala palabra es tirarse contra ellos mismos. Ahora, Edgardo, ¿hay alguna eficacia o no? Bueno, eso estaba pensando. Sí. Retomando lo que decía Dante del género que se ha popularizado, el género ese siempre, el periodismo siempre incursionó en ese género, es un género histórico, el género del escándalo, producir acontecimientos a partir de trucar la realidad y de combinar un hecho con el otro de modo arbitrario. Lo que a mí me parece novedoso es cómo la política argentina, la política de buena parte de la oposición, de gran parte de la oposición, gira en torno a este ciclo de escándalos. Le saca uno los escándalos a Patricia Bullrich, a Silvana Giudice, a Eduardo Amadeo, y no tienen de qué hablar. Es prácticamente un vacío de ideas, un vacío de conceptos, un vacío de programas. Pero hay un síntoma muy desagradable de la política. Y yo creo que desde el punto de vista de la democracia es una desgracia, esto del 0800 y este tipo de escándalo. Ahora, si la verdad que si estos sectores creen que van a ganar
pongamos las elecciones del 2013 sobre la base de esta mecánica, al partido de gobierno, a la coalición de gobierno le están haciendo un favor extraordinario. Ya se probó en octubre cómo les va con eso. Vamos a cambiar de tema, pasamos a lo que está... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Cuando hace esa nota, ¿Cómo, perdón? Cuando hace esa explicación, estaba en una homenaje a Enver El Kadri, a Cacho El Kadri. Para los pibes de mi edad, ya no soy ningún pibe y las canas me eximen de todo tipo de explicación, era una suerte de superhombre. ¿Por qué razón? Pues esos tipos que entregaban todo sin pedir nada a cambio. Y Cacho dice en algún momento, nosotros perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero podemos volver a intentarlo, más o menos así. Pero dice, lo que es lo más importante, dice, habremos ganado cada vez que uno de estos pibes, la cámpora, o cualquiera de estos que les duele la cámpora, porque los pibes son recontractivos, por eso les duele la cámpora, habremos ganado cada vez que estos pibes lean nuestros papeles y se den cuenta que no todo se compra y no todo se vende. Esto decía el Kadri. No todo se compra y no todo se vende y tengan ganas de querer cambiar el mundo. Esto es lo que más les debe doler ellos de la juventud. Cambiamos de tema, vamos al próximo informe. Tiene que ver con que el macrismo quiere acallar por lo menos a una parte de la prensa que por ahora no puede controlar. Vamos a verlo y lo debatimos, dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. El macrismo quiere acallar a la prensa que no puede controlar. Y la responsable de estas desafortunadas expresiones fue Laura Alonso, justo la que quieren luquear como la progre del PRO. Tras un cruce con el flaco Kunkel, Alonso se despachó esta mañana con el siguiente comunicado. Diario Popular. Habló Kunkel y el macrismo lo cruzó. Kunkel ironizó al señalar que si Macri quiere ser presidente, ¿a quién le va a echar la culpa? Esos dichos generaron la respuesta de la diputada macrista Laura Alonso. Cuando Macri sea presidente no existirán ni la Cámpora, ni Batallón Militante, ni 678. Y la AFIP y la CIDE no se ocuparán de apretar a los que piensan distinto, afirmó la legisladora macrista a través de un comunicado. ¿Cómo es esto, Laura? Si Macri es presidente, ¿la Cámpora no podría jugar un valioso rol opositor? ¿Y por qué no estaría más 678? ¿Acaso en esta Argentina gobernada por Cristina no hay cientos de programas entre opositores y ultraopositores? ¿Por qué un programa de 1 hora y media al que ve tan poquita gente debería abandonar la pantalla? ¿O es que Alonso desconfía de la monopólica Ibope? ¿Acaso Laura no disfrutó anoche ante cada intervención de Rogelio Frigerio de su mismo Doparty? Señala Alonso que la AFIP y la CIDE no se ocuparán de perseguir al que piense distinto, pero con el país cuasi estalinista que ella plantea, si Macri es presidente, nadie pensará distinto. Bueno, muy bien, seguimos con esta categoría de temas. Corrupta, ¿no? La que está hablando, porque esta mujer era presidenta de Poder Ciudadano, la que nos daba lecciones de moral con la bragueta abierta a todo el mundo, pero siendo presidenta de Poder Ciudadano y prohibiendo su estatuto participar de la política, ella fue candidata a diputada nacional del macrismo. Hermosa corrupta, de la que estamos viendo recién en televisión. Hermosa corrupta. A ver, Edgardo. Después decimos que la derecha no tiene programa en la Argentina, no tiene proyecto. Y no parece que ya conocemos que 678, la Cámpora y Batallón Militante no van a existir. Ahora hace falta saber cuál va a ser la política de empleo, si se va a continuar con el desendeudamiento, políticas activas del Estado, asignación universal por hijo. La verdad que en Crespa, una colega mía, da vergüenza corporativa escuchar un tipo de argumento que es... sí, estalinista es... Estalinista le va bien, lo que pasa es que ahora todo el mundo dice estalinista y fascista por cualquier cosa. Me parece que es despreciable, es jugar con los prejuicios de un núcleo muy chiquito de la población. Yo insisto con esto, le están hablando a un núcleo muy chiquito que está histérico y se olvidan de hacer política con millones de personas a las que le podrían dar un mensaje más razonable, más escuchable, más honesto y podrían tener mejores resultados. Sí, pero además digo, no olvidemos que esta hija del ONGismo de los 90
hace más o menos un mes presentó un proyecto donde pedía la eliminación de la cadena nacional con el argumento en el mismo proyecto de que la cadena nacional podría ser utilizada por Cristina Kirchner todos los domingos a las 23 para que la gente no pueda ver a la Nata, o sea, una diputada nacional. Digamos, ¿no? A ver, Nora. Sí, a mí me parece que todo se enmarca en la misma lógica de la derecha, que trata siempre de imponer su autoritarismo enmascarado en una supuesta neutralidad, ¿no? Si uno ve lo que dice esta mujer, que es una aberración, porque la verdad que si lo piensa no lo puede decir, porque se da cuenta, creo que mínimamente, de la barbaridad que está diciendo. Es lo mismo que en un punto hace Esteban Bullrich al cuestionar la militancia estudiantil, porque cuestionan la militancia estudiantil, pero no cuestionan los cursos de yoga o de meditación o las incursiones de la Iglesia Católica. Digamos, eso no es militancia, eso está bien visto. Es la misma lógica con la que en su momento Esteban Bullrich prohibió la difusión de los documentos sobre el Bicentenario que habían elaborado un grupo de historiadores, haciendo hincapié en los protagonistas secundarios de la historia, digamos, con una visión gramsciana de la historia. Esto para él era meterle ideología a los chicos. La historia oficial, digamos, la historia mitrista, no tiene ideología, ¿no? Entonces, ellos juegan con esto. Es la misma actitud por la cual La Nación publica un libelo como el de Aguinis desde el supuesto lugar de neutralidad, ¿no? De eso es serio. Cuando si eso fuera publicado contra ellos en un medio tildado de oficialista, sería un escándalo nacional. Entonces me parece que ese es lo que permanentemente usa la derecha, usa el establishment, para que no se cuestione nada de lo que sucede. Y después pasan a la persecución, que es lo que a mí más me preocupa, digamos, porque esa instancia empieza a latir, digamos, alrededor de estas discusiones políticas. Cuando hay una queja, yo lo pondría en esos términos, cuando hay una queja o una crítica que no está bien argumentada, que solamente es descalificatoria, la historia argentina demuestra eso. Después pasan a una instancia persecutoria aquellos que han criticado o que se han posicionado en un lugar que era libertario supuestamente. Eso a mí me parece preocupante y es uno de los datos que pondría hoy por hoy en la política nuevamente a hacer correr, porque se está sintiendo esta cuestión dando vueltas por gran parte del discurso político opositor, ¿no? Y no dicen que hay fundaciones liberales y no liberales como Junior Sakipmen, que viene haciendo trabajo político, ideológico en los colegios secundarios desde la época de los 90, ¿no? Y aparte, según lo que dijo Dante, la van a retar bastante porque lo toma medio de boludo a Mañeto, porque dice, no, que la Presidenta va a hacer cadena en el horario del programa de la Nata, y Mañeto lo llama y dice, sos boluda, lo pongo los martes. Sí, ¿qué problema? ¿Lo pueden llevar a cadena? Lo pongo los martes. Cambia el horario, listo, totalmente. Además, no citen a Stalin porque Macri va a creer que es una fábrica de caramelos. Claro. Se llama Stalin. Refrescante. Vamos al próximo informe, tiene que ver con lo que citaba recién Nora y también el senador, la nota de Marcos Aguinis en el diario La Nación. Lo vemos y lo debatimos, dale. La Nación y Aguinis justificaron al nazismo. La DAIA, ADEPA, la CIP, FOPEA, etc. aún no condenaron. Ayer 678 reprodujo los escalofriantes conceptos vertidos en el diario opositor La Nación por el buen cuadro de la derecha Marcos Aguinis en el contexto de la nueva embestida plagada de mentiras contra la cámpora. El veneno de la épica kirchnerista. Las fuerzas paramilitares de Milagro Sala provocaron analogías con las juventudes hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin. Luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras. Los actuales paramilitares kirchneristas y la Cámpora y el Evita y Tupac Amaru y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse poderosos o meter la mano en los bienes de la nación. Al cierre de esta edición, ADEPA, la CIP e incluso FOPEA no habían condenado la aberrante justificación al movimiento político que exterminó a millones de personas.
Tampoco la DAIA, cuyo presidente fue invitado esta noche a 678 para referirse al tema, declinando el convite. ¿Se imaginan si tamaña afirmación la hubiese realizado, qué sé yo, Hernán Brienza, Ricardo Forster o Mariana Moyano? ¿Ante qué escándalo nacional estaríamos? Bueno, a ver, senador, estamos hablando de lo mismo. Dicen que Simón Wiesenthal decía, cuando uno llegue al otro mundo y se encuentre con los 6 millones de judíos muertos en la Shoah, seguramente le van a preguntar qué hiciste, y yo hice tal cosa, yo hice tal cosa. Dice, cuando a mí me pregunten qué hice, yo le voy a decir, no me olvidé de ustedes, decía Simón Wiesenthal. Parece que Aguinis, que es de la colectividad, se olvidó de eso. Y se olvidó para exculpar a Hitler y para inculpar a Milagro Sala. Es de una desproporción la burrada a la que estamos sometidos por parte de Aguinis y por parte del diario La Nación, que toda la vida nos miró por arriba del hombro, que nació como un diario partidario desde el 4 de enero de 1870 hasta el 1909, que muere Emilio Mitre, porque era su candidato a presidente. Ahí donde esbozan esto de la tribuna de doctrina, que nunca lo fueron, siempre fue una enorme bandera de la derecha. Nos encontramos en una situación impresentable, porque demostrar por parte de alguien, de un semita, semejante nivel de antisemitismo, es superlativo eso, es doloroso lo que se ve, es doloroso. Ahora, Aguinis nos tiene acostumbrados a su falta de rigor y sus arbitrariedades totales, ¿no? Esta creo que supera los límites, pero me hacía acordar, ¿se acuerdan cuando Pagni escribió el artículo sobre Kisilov, hablando de su abuelo rabino y todo esto? Que venía de Odessa. Que venía de Odessa. Oriundo del marxismo. Que era oriundo del marxismo, y que además Kisilov estudiaba alemán para conocer en profundidad el pensamiento marxista, que Kisilov lo desmintió acá con datos, digamos, era gracioso ver ya el grado de despropósito. Aguinis al día siguiente saca una nota reproduciendo que Kisilov estaba estudiando alemán para conocer a fondo el pensamiento de Marx. Digamos, haciendo caso omiso de cualquier rigurosidad de datos, te estoy diciendo. Ya la desviación ideológica que tiene este hombre, la verdad que supera, creo que cualquier análisis sensato. Bueno, además, incluso, si ustedes leen la nota, primero se pregunta si son paramilitares los seguidores de Milagro Sala, y 10 renglones más abajo directamente lo afirma. O sea, que como que se va autoconvenciendo, ni siquiera leyendo el mismo diario, leyendo su propia nota, cómo se va convenciendo. Pero yo pensaba también, por el lado de la desproporción que hablaba Aníbal, ¿no? Es ese abismo que hay entre alguien que reclama el diálogo y la exigencia que realice. Porque es decir, cuando uno lee esa nota, Aguinis está describiendo al diablo, está describiendo al mal, ¿no? El kirchnerismo es eso, es Lucifer en persona. Y digo, ¿qué posibilidad hay a partir de esa descripción luego, digamos, de plantear el diálogo? Es decir, si finalmente estamos moralizando al enemigo, digamos, ¿sí? Estamos planteando que hay un bien contra el mal, ¿qué mesa de diálogo puedo entablar yo con el diablo? ¿Sí? ¿A qué mesa lo puedo invitar? Es más, ¿tiene sentido que lo invite? ¿No? Es decir, si ese diagnóstico es correcto, en realidad se acaba el diálogo ahí. No hay posibilidad de diálogo alguno. La Nación, cuando habla de diálogo, nunca consideró que el peronismo pudiera ser parte de ese diálogo. La Nación fue siempre un diario muy democrático, muy liberal, muy dialoguista, pero fue concurrente en la persecución del peronismo, concurrente en la defensa de la dictadura militar que torturaba y que asesinaba. O sea, cuando ellos hablan de diálogo, nosotros no estamos dentro del diálogo. Estamos afuera, somos la parte que no tiene derechos. Cuando ellos hablan de gran unidad, yo me acuerdo en la etapa previa del 2007 cuando hablaban de la gran unidad nacional de todos los partidos democráticos. O sea, era una unidad nacional con el peronismo y el kirchnerismo afuera. Es otra vez la reproducción de una parte terrible de la historia argentina. La Nación tiene la coherencia que no tiene Clarín de ser siempre un diario de la derecha, liberal, reaccionaria, golpista. En eso no cambió nunca. Pero no cambió nunca desde su inicio, porque la situación después de la guerra de la triple infamia y sus broncas personales de Mitre contra el propio Juan Bautista Alberdi, hombre de la generación del 37, de la misma manera, hizo que nunca en la historia de la Nación haya habido un epígrafe que lo mencionara Juan Bautista Alberdi, con lo cual los odios se multiplicaron durante todos esos años. Sus odios en el 1892 contra la generación de la Unión Cívica y la ruptura de la Unión Cívica
Cívica para generar Unión Cívica Radical, dejando el primer Partido Nacional y Popular, a mi juicio, después aparece el socialismo, para sumarse a lo que era la más rancia oligarquía con José Evaristo Uriburu y con Mitre mismo, que después se anima a bajarse, y terminan convocando a Luis Espeña para no llevar a Roque Espeña como una vivada de Roca, termina siendo siempre lo mismo. Nunca han dejado de estar del lado, a mi juicio equivocado, es para tratar de multiplicar ese pensamiento. Como han tenido siempre una masa crítica que los acompaña, han tenido el resultado que ellos esperaban. Vamos al corte, ya volvemos con más 678, dale. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz, neblina, crianças cor de romã entram no